distanciamiento social es la práctica que expertos de salud pública de todo el mundo citan como la clave para desacelerar los contagios de coronavirus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más eficientes de aplanar la curva. El distanciamiento social son básicamente medidas que buscan reducir el contacto cercano entre personas. Por ejemplo, quedarse en casa, evitar saludarnos con besos y abrazos y evitar lugares con mucha gente. Pero para entender por qué es tan importante, veamos algunos gráficos. En muchos países donde se está transmitiendo el coronavirus, el crecimiento de los contagios es exponencial. Es decir, al principio parece transmitirse de manera muy lenta, pero después da un salto repentino porque cada persona contagiada contagia a 2,5 personas que a su vez contagian a otras 2,5 personas cada una y así sucesivamente. Eventualmente los casos tocan un pico y empiezan a bajar porque algunas personas empiezan a tener inmunidad y otras a recuperarse. Pero los expertos dicen que es esencial bajar ese pico y dispersar los casos lo más posible, es decir, aplastar la curva. ¿Por qué? Porque si todos los casos se dan de repente en un periodo muy corto, esto puede colapsar el sistema de salud. Es decir, no van a haber suficientes recursos como camas y respiradores en hospitales para tratar a todos los pacientes a la misma vez. Por eso es muy importante tomar medidas drásticas para evitar el contacto social antes de que los casos peguen este salto. Cerrar las escuelas, cancelar eventos públicos y mandar a todos a trabajar desde casa pueden sonar como medidas un poco exageradas cuando todavía no hay tantos casos. Pero es justamente en este momento cuando las medidas son más efectivas. Para entenderlo mejor, veamos unas simulaciones que hizo el Washington Post. Este primer gráfico muestra qué pasa con una enfermedad como el coronavirus en un pueblo donde no se toma ninguna medida preventiva. Empieza con una persona enferma, el punto marrón, que rápidamente contagia al resto de la población. Luego los casos empiezan a bajar a lo largo de que la gente se recupera. Y este segundo gráfico muestra qué pasa cuando se implementa un distanciamiento social extensivo, donde solo 1 de cada 8 personas se puede mover. Los casos son mucho menores y mucho más extendidos en el tiempo. Y la evidencia también existe en el mundo real. Veamos qué pasó en 2 provincias de Italia cuando empezó la epidemia. Por un lado, Lodi implementó la cuarentena ni bien se confirmaron los primeros casos en febrero, mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y hasta pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social no es solamente para cuidarte a vos, sino para cuidarnos a todos. Recordemos que la actitud de una persona puede detener la cadena de contagios. Y para quienes estén en cuarentena, gracias por cuidarnos a todos.